buenas tardes. Es una bendición una vez más estar presentes en la casa del Señor, pero sobre todo, mis queridos hermanos y amigos, la bendición de poder compartir el mensaje, la palabra del Señor fielmente. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, y quiero que ubiquemos en la palabra del Señor lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a abrir la palabra de nuestro Padre y vamos a leer como iglesia Primera de Pedro, capítulo número 1, y vamos a dar lectura desde el versículo número 13 hasta el versículo número 21. Una vez más, queridos hermanos, repito la lectura bíblica, la cual vamos a estar estudiando, escudriñando el día de hoy, y es Primera de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a dar lectura, repito una vez más, desde el versículo número 13 hasta el versículo número 21. Con un fuerte amén, mis queridos hermanos, me avisan cuando estén ahí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra de nuestro Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera. Versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Escuche bien cada palabra, mi querido hermano. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Vamos al Padre en oración. Amén. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre. Temblamos ante tu presencia, Señor, porque sabemos que estamos ante un Dios santo, santo, santo. Y si no fuese, bendito Padre, por el camino que ha abierto nuestro Señor Jesucristo, indignos fuéramos en presentarnos ante tu santidad, Señor. Pero gracias a la justicia de Cristo que nos recibiste, Señor, con todo poder, podemos entrar confiadamente, Señor, ante tu trono de gracia, para pedirte tu misericordia el día de hoy, para pedirte que mediante tu Santo Espíritu, bendito Señor, puedas darnos discernimiento de esta porción de palabra santa que vamos a estudiar como iglesia el día de hoy. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de cada cosa que podemos hablar, Señor. Y Padre, sobre todo, Señor, exhorta, instruye, ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad. Te damos gracias, honor y gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Es interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aproximadamente son 4 versículos. Nuestro tema principal va a estar ubicado en los versículos número del 17
hasta el número 21. Yo considero, mis queridos hermanos, que una de las particularidades más importantes que podemos resaltar dentro de nuestro caminar cristiano, sin duda alguna, es que Dios nos ha otorgado por gracia una nueva vida. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Gloria al Señor. Caminamos ahora ya no por vista, dice la palabra del Señor, ahora caminamos por fe. Y la palabra del Señor es muy clara en decirnos que esta vida nueva que tenemos por Dios con medio de Cristo realmente es una novedad de vida. Es una vida completamente nueva. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, por medio del apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a nuestros hermanos allá en Corinto, ¿se acuerdan? Capítulo número 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, y eso es importante reconocer y enfatizamos esta nueva relación que tenemos, porque antes, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en oscuridad, no teníamos esa relación. La palabra del Señor dice que estábamos totalmente destituidos, separados de la gloria de Dios. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos da reconciliación con el Padre, que hoy día gozamos de esa relación. Y la palabra del Señor nos dice que ahora estamos en una nueva posición. El apóstol Pablo en el primer capítulo, en la carta a los hermanos de Colosa, es muy enfático en decir y muy claro que nuestra vida ha sido llevada por el poder de Dios, el poder de las tinieblas, al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos posicionalmente ¿en dónde? En Cristo. Estamos posicionalmente viviendo una nueva vida por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Escuche bien, somos nueva creación. Y esto habla de nuestro nuevo nacimiento. Habla de la regeneración que solamente el Santo Espíritu de Dios produce en nuestros corazones. Las cosas viejas que dice el apóstol Pablo pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Y una vez más este adjetivo, nuevo. Porque todo es nuevo en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de una parábola, no sé si ustedes se acuerdan, la parábola de los odres y del vino nuevo. ¿Se acuerdan? Qué interesante que nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseña esta verdad que debemos atesorarla en nuestros corazones. La palabra del Señor dice por medio de nuestro Señor Jesucristo que Él no deposita, escuche bien, su vino nuevo, hablando de su Santo Espíritu, en recipientes viejos, en odres viejos, ya usados, sino que dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo deposita de su Santo Espíritu en ¿qué? En odres nuevos. Y una vez más aparece esta palabra de nuevos. En odres nuevos, hablando espiritualmente, mis queridos hermanos, de nuestro nuevo nacimiento. Así que el día de hoy, por medio de estos versículos, el apóstol Pedro nos exhorta, mis queridos hermanos, a vivir una vida digna de nuestro llamamiento. Escuche bien, una vida digna de nuestro llamado. Ahora, la relación que tenemos con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, debe repercutir en nuestras vidas, en todos los aspectos, en todas las facetas. El Señor está cambiando y transformándonos día a día, de gloria en gloria, y eso tiene que verse. Tiene que verse no aquí, en estas cuatro paredes. Tiene que verse afuera, en su trabajo, en su relación marital, en su relación entre hermanos. Dice la palabra del Señor que la salvación se mira. Se mira. Y qué interesante es lo que el apóstol Pedro nos enseña el día de hoy. Porque Pedro nos habla en el versículo número 17
nos habla que debemos conducirnos, escuche bien, hermano, debemos conducirnos en temor. Y lo que dice el apóstol Pedro es muy importante, porque no dice que debemos conducirnos en temor solamente cuando lleguemos a este lugar. Eso no dice la palabra del Señor. Ni tampoco dice que debemos conducirnos en temor cuando estemos en la casa de oración. No, la palabra del Señor es muy clara y nos dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo. Escucha bien, todo el tiempo. Los 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24/7. Todo el tiempo. Y lo más hermoso que el apóstol Pedro nos enseña y sigue diciendo, dice, de nuestra peregrinación, hermanos. Somos peregrinos en este lugar, somos peregrinos, nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? En los cielos. En los cielos. Y esta es nuestra condición en este mundo. Estamos solamente de pasada, pero con un propósito. Con un propósito, con una misión. Así que el apóstol Pedro nos enseña a que tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo. Es decir, este temor no es un terror que tengamos. Este temor no es un temor que tengamos. No es un pavor que tengamos a Dios. Sino que habla el apóstol Pedro de una reverencia. De una reverencia, de un respeto por el hecho, mis queridos hermanos, de saber, de conocer que todas nuestras acciones están vistas ¿por quién? Por los ojos del Altísimo. Todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, las mira nuestro Señor. Y sabemos, mis queridos hermanos, que Dios es un Dios compasivo, sí. Es un Dios generoso, sí. Es un Dios bondadoso. Es un Dios que es tardo para la ira. Pero también sabemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. Es un Dios glorioso. Que no podemos ni debemos, hermanos, tratar con ligereza. Pedro nos exhorta por medio de estos versículos a no vivir nuestras vidas superficialmente, a no vivir nuestras vidas de una manera descuidada, sino más bien vivir nuestra peregrinación de este lado de la eternidad, buscando siempre agradar al Señor. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, siempre agradando a nuestro Padre. Teniendo en cuenta, mis queridos hermanos, dos cosas en nuestro corazón. La primera, que gozamos ya de una nueva vida en Cristo. Y la segunda, mis queridos hermanos, que esa salvación, que esa vida nueva debe verse ante los ojos de las demás personas. Pedro nos presenta una motivación para vivir este tipo de vida en este camino angosto, la cual debemos vivir, mis queridos hermanos, con una profunda gratitud y asombrados de su gracia. Todo el tiempo, por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. 3 puntos importantes vamos a estudiar el día de hoy. 3 doctrinas importantes vamos a estudiar y están implícitas también dentro de estos versículos que hemos leído. 3 puntos importantes, 3 doctrinas importantes. La primera que vamos a ver es la doctrina de la redención. Pedro nos muestra en primer lugar la condición que nos encontrábamos antes, cuando Cristo nos rescató. En segundo lugar vamos a ver la doctrina de la revelación. Eso quiere decir cómo Dios revela el don perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, a cada uno de nosotros como llamados. Y en tercer lugar vamos a ver la doctrina de la resurrección. Y eso es cómo se manifiesta en nosotros el poder. Ese poder, mis queridos hermanos, que Dios usó para rescatar de la muerte a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que ese mismo poder lo tenemos usted y yo en el día de hoy. Y eso es lo que vamos a ver y las cualidades que debemos tener presentes en nuestra nueva vida por el hecho
de que hemos sido rescatados con poder. Mi manera de predicar, mis queridos hermanos, es de una manera expositiva, es decir, vamos yendo y revisando versículo por versículo, y esto hace posible que la misma palabra nos instruya en qué cosa debemos educar, debemos adoctrinar a la iglesia. Y vamos a empezar a leer desde el versículo número 18. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? Amén, amén. Versículo número 18, la palabra del Señor dice, sabiendo. Voy a hacer un paréntesis aquí porque debemos reconocer algo, hermanos. Cada palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cada palabra es importante. No podemos dejar a un lado alguna palabra. Cada palabra es importante. Dice la palabra del Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que saber? ¿Qué es lo que nosotros teníamos que conocer? Y hay un conocimiento, mis queridos hermanos, impartido no por carne ni sangre, sino por Dios mismo, desde el cielo, por pura gracia. Cuando nosotros nos preguntamos por qué es que hemos creído en el Cristo, porque somos o hemos sido más inteligentes, ¿por qué hemos creído en la cruz, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Porque hemos sido más capaces? Y la respuesta es no. La respuesta es porque Dios nos lo ha revelado. Y qué interesante que la palabra del Señor nos enseña por nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el ministerio terrenal de este lado de la eternidad, ¿se acuerdan? 3 años, cuando el Verbo se hizo carne. La palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. ¿Se acuerdan? Y dice que un día les pregunta a sus discípulos, y bueno, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? ¿Qué piensan? ¿Qué tienen en sus corazones? ¿Qué hay? ¿Ustedes qué creen que yo soy? ¿Escuchan? La palabra del Señor nos dice que algunos discípulos le dijeron, pues nosotros pensamos que eres un profeta más, ¿verdad? Pero se levanta Pedro, ¿se acuerdan? Y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y la palabra que sigue a continuación en este versículo de nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo que estamos ahorita exponiendo. Nuestro Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro. Escuche bien, bienaventurado. Los que conocemos la verdad de nuestro Señor somos bienaventurados. Doblemente bendecidos. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque lo que acaban de hablar tus labios, lo que acabas de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, quien está en los cielos. Amén, amén. Absolutamente todo el conocimiento impartido por fe viene ¿de quién? Del Padre. Amén. Viene de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos exaltar a nuestro Señor Jesucristo, que por pura gracia nos ha dado de su conocimiento para creer en su obra perfecta. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace apreciar esta preciosa doctrina de la redención. Redención, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Eso es lo que significa la palabra redención. Y esta palabra rescatar es un término que se usaba haciendo referencia a la liberación de un esclavo, haciendo referencia a la liberación de un prisionero. ¿Pero por medio de qué? Por medio de un pago. Alguien tenía que pagar algo, una suma de dinero, para que este prisionero salga en libertad. ¿Estamos, hermanos? Se puede traducir también, como lo traduce la Biblia de las Américas, como redimir, dejar en libertad o salvar.
Qué interesante, mis queridos hermanos, que en la época del Antiguo Testamento, un hombre, si no tenía el dinero para pagar una deuda, él podía venderse a sí mismo. Él podía venderse a sí mismo y ser parte como un esclavo, si no podía pagar una deuda. Pero si un pariente cercano pagaba el precio, este hombre era redimido. Este hombre era liberado y dejado en libertad. Y cuando Pedro nos dice que hemos sido rescatados, estamos presuponiendo alguna clase de esclavitud. Es obvio, ¿verdad? Es fácil de apreciar. Si el apóstol Pedro nos enseña que hemos sido rescatados, la pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué hemos sido rescatados? ¿Cuál era el yugo de esclavitud que nosotros teníamos para que alguien pagase por nosotros y nos rescatase? ¿Estamos, hermanos? Sí. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén, gloria al Señor. Y para contestar esta pregunta, debemos ir al principio de todo. Debemos ir al Génesis, a la creación. Vaya conmigo a Génesis capítulo número 1, versículo número 26. La palabra del Señor dice, estamos en la obra magna de la creación, y dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es importante, hermanos. Originalmente Dios había creado al hombre en su estado de inocencia con libre albedrío. Escuche bien, con libre albedrío. Y eso significa, o esta verdad, significa que el hombre tenía la facultad de escoger lo que él quisiese. Tenía la facultad, tenía el poder de hacerlo. Su voluntad no era movido por ningún tipo de fuerza externa, sino por su propia determinación. Dios brinda más adelante en Génesis capítulo número 2, versículo 16, unas poquitas más adelante, Dios brinda al hombre en Génesis 2:16 una provisión. Mire cómo es nuestro Señor. Crea al hombre y le provee absolutamente todo. Y debemos recalcar esto porque Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios que no tolera el pecado. En Génesis 2:16 Dios da una provisión y dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero qué interesante, hermanos, que al mismo tiempo que Dios da una provisión, da una prohibición. En medio de esa provisión, Dios prohíbe algo. ¿Se acuerdan qué es? La palabra del Señor dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no puedes comer. Imagínense que Adán está en medio del huerto y Dios habla con su creación y le dice: puedes comer absolutamente de todo, excepto de ese árbol. Excepto de ese árbol, tú no puedes comer de ese árbol. Porque el día de que de él comiereis, morirás. Y miren qué importante, mis queridos hermanos, por eso decimos que cada palabra es importante. Porque esta frase que dice, porque el día que de él comiereis, esto, mis hermanos, abre una poderosa verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. De que Dios no puede ser sorprendido. Dios no puede ser sorprendido. Creemos en un Dios soberano. Creemos en un Dios que lo sabe todo. Creemos en un Dios que absolutamente todos sus decretos han sido dictaminados y todos sus decretos se van a cumplir. Ese es el Señor, ese es el Dios en quien nosotros creemos. Un Dios soberano, absolutamente soberano en todos los aspectos de la vida. Así que Dios no puede ser sorprendido. Y con esto quiero decir que la caída de Adán no sorprendió a Dios. Estaba dentro de su plan de redención. La palabra del Señor nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de los tiempos.
enfatizamos algo importante en esta iglesia, Gracia Admirable, que Dios no tiene un plan B, que Dios no tiene un plan C. Dios siempre ha tenido un plan, un solo plan de redención, hermanos. Dios no está esperando al hombre que Él decida para Él actuar, no. Nuestro Dios ha decretado absolutamente todas las cosas, todos los caminos. Esa es la providencia dentro de la cual nosotros caminamos en esta vida. La palabra del Señor dice: no comas de ese árbol, porque el día que tú vayas a comer de ese fruto vas a morir. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia que Dios brinda al hombre. Pregunta: ¿murió el hombre aquel día? Y la respuesta es sí. Y vamos a explicarlo después de unos ciertos minutos. Qué interesante, mis queridos hermanos, y quiero que esté conmigo porque esto es importante. En este estado original, en este estado de inocencia, nuestros primeros padres hubiesen podido quedarse en santidad. Es decir, obedecer la voz de Dios y no tomar de aquel árbol. Pudieran haber hecho eso. Pero también tenían toda la posibilidad, el 100% de las posibilidades, de escoger totalmente lo contrario. Y ustedes saben qué escogieron. Génesis capítulo número 3 habla sobre la aparición de esta culebra, ¿verdad? De Satanás, destruyendo la palabra de Dios, torciendo la palabra del Señor desde aquel momento, diciendo: tú no vas a morir, come de este árbol, porque te harás como Él, te harás como Dios. Y entró la tentación, y ustedes saben, miren, mis hermanos, qué pasó. Escogieron desobedecer a Dios, y al hacerlo, mis queridos hermanos, no perdieron su albedrío, escuchen bien, sino que perdieron su libertad. Voy a repetir. Al desobedecer el mandato de nuestro Padre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, no perdieron su albedrío, pero sí perdieron su libertad. Yo quiero que entendamos bien este punto, porque el hombre no perdió la facultad de hacer lo que él quiere, sino que perdió la libertad de escoger lo que le conviene. Después de la caída del hombre, el hombre tiene una incapacidad moral de ir a Dios. El hombre no puede ni el hombre no quiere hacer lo bueno. Esas son las consecuencias del pecado original. Esa es la metástasis que el pecado hace en el hombre natural. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que todos, absolutamente todo hombre y mujer nacido de mujer, está totalmente perdido, está totalmente destituido de la gloria de Dios. El pecado, mis queridos hermanos, produjo tal distorsión en la personalidad del hombre que lo lleva a desear intensamente y abrazar lo que le daña y a rechazar lo que es bueno para su alma. En otras palabras, y lo que es aún peor, el pecador se cree que está libre dentro de su propia cárcel. Cárcel que él no puede ver, porque la palabra del Señor nos dice que el hombre está ciego, el hombre está muerto. Es por eso, mis queridos hermanos, que en la condición natural, y cuando hablo de condición natural, hablo de un corazón que no ha sido regenerado por el poder de Dios por medio de la palabra de Dios. En su condición natural, con todas sus fuerzas, el hombre rechaza lo que le conviene. ¿Y qué es lo que le conviene? El Evangelio. Lo rechaza con todas sus fuerzas. Y lo que es peor, mis queridos hermanos, él piensa
que si se convierte al Evangelio, como que si se tratase de eso, él pierde su libertad. Él piensa que es un hombre libre. Su manera de ver las cosas está tan, pero tan distorsionada, que él mira lo bueno como malo y lo malo como bueno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Y mis queridos hermanos, solamente podemos mirar hacia atrás de nuestras vidas y darnos cuenta cómo éramos nosotros antes de que Cristo nos llamase con poder. ¿Cómo éramos nosotros? Estábamos totalmente perdidos. Quiero que me acompañen, por favor, a Tito capítulo número 3, versículo 3. Esto es importante porque el apóstol Pablo también hace una referencia a un diagnóstico, una radiografía espiritual al hombre natural en el capítulo número 3 de Romanos. Pero vamos a leer Tito capítulo número 3, versículo número 3. Tito capítulo número 3, versículo número 3. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo eras tú, hermano? ¿Cómo era usted, hermana, antes de que el Señor la llamase con poder? Antes de que por nombre y